En Recording el in nombre de, progress. en el nombre de Dios y de la patria se hace la sesión. ¿Cuenta, señor secretario? Gracias, señor presidente. Corresponde informar a la comisión sobre las siguientes comunicaciones del ministro de Relaciones Exteriores y del general director de la Policía de Investigaciones de excusarse de asistir a esta sesión por motivos que indica. También hay una comunicación del parlamentario señor Carlos Arrién, representante de Bolivia ante organismos parlamentarios supraestatales, mediante la cual denuncia violaciones de derechos humanos en perjuicio del gobernador del departamento de Santa Cruz, señor Luis Fernando Camacho, y otros presos y perseguidos políticos de Bolivia. Eso es todo, señor presidente. Perdón. Ese último punto, me gustaría, si es posible, mandar esa comunicación impresa a cada uno de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y conjuntamente con aquello, tanto el senador Rojo Edwards como el que habla, quisiéramos exponer la situación de la oposición que ha sido perseguida justamente por el régimen de Bolivia. Senador Rojo Edwards, adelante. Sí, bueno, primero saludar a los invitados, lo que pasa es que como Sí. estamos en la cuenta, no sé si, pero Sí. saludarlos a todos, después los saludaremos de manera Formalmente. específica, formalmente. Son varias cosas. Primero, el representante Arrién del departamento de Santa Cruz ha hecho una presentación respecto al trato que se le está dando al exgobernador o gobernador Camacho. También se menciona en la comunicación la situación de Yanín Áñez. Entonces, la propuesta que podríamos hacer, que yo personalmente lo he conversado con el parlamentario o representante Arrién, es pedir o exigir la inmediata liberación de parte de esta comisión o del Parlamento a través de un proyecto de acuerdo de el señor Camacho y la expresidenta Yanín Áñez, y en particular, en el caso del gobernador Camacho, se hace mención muy cruda y muy detallada respecto a la situación de salud que tiene y en particular el suero que tiene que acceder como parte de un tratamiento de condiciones de base que tiene anteriores a su detención hace un tiempo atrás. Y por lo tanto, obviamente, aquí no están todos los miembros de la comisión, pero lo óptimo sería hacer una petición de parte de la comisión completa con todos los miembros. Sí, yo sugiero primero tenemos que tener el... Sí, se necesita quórum, pero se deja, después se Sí, valida cuando... podríamos mandar un oficio y ratificarlo y también elaborar un proyecto de acuerdo, tal como los otros proyectos de acuerdo que habíamos quedado. ¿Quiere hacer referencia al tiro, senador Edwards? Tengo varios más, si me permite. Sí. Gracias, presidente. Nosotros, hace unas semanas atrás, nosotros tomamos el acuerdo de mandar un proyecto de acuerdo expresando la preocupación y solidaridad de Chile con el pueblo de Sudán. Acá hay una propuesta y yo se la pasé a la comisión para ver si lo firmamos todos los senadores para demostrar nuestra preocupación respecto a lo que está ocurriendo en Sudán. También tengo en mi poder una petición del embajador de Ucrania, que esto ya lo hemos discutido, pero sería bueno que se considerara la posibilidad de un proyecto de acuerdo en que reconozca al Holodomor. Esa es la palabra que se utiliza en Ucrania. Sin embargo, es un evento que ocurrió hace ya muchas décadas, pero no solamente en Ucrania, sino que también en el Cáucaso y en zonas de Kazajstán, que se reconozca como genocidio, ¿no? Por supuesto que tiene que ser revisado por los senadores para ver si es que podría ser una propuesta de parte de la Comisión, la declaración del Holodomor, no solamente en Ucrania, en toda la zona, como dijimos, como un genocidio a principios de los años 30. La otra consulta de cuenta que también podríamos considerar es, en reunión con el embajador de Polonia, nos ha hecho ver la posibilidad y necesidad de hacer un convenio para licencias de conducir, reconocimiento de licencias de conducir en Polonia y en Chile, y sería bueno, o la petición es que se envíe un oficio a la Cancillería para efectos de poder iniciar una conversación en esa línea, si es que, por supuesto, está de acuerdo nuestra Cancillería. Y el último, presidente, el último tema que quería plantear antes de iniciar la sesión es, en Estados Unidos han habido un par de reportajes,
en particular uno de mucha difusión en la cadena de noticias Fox News respecto a las bandas de chilenos que están asaltando. La verdad es que ya ha dejado de ser un problema político local, ya ha estado en todas las televisiones locales, por lo menos en muchos estados, que se utiliza el visa waiver de mala manera, y yo creo que la situación de Chile para efectos de la pertenencia al programa visa waiver está muy, pero muy deteriorada, y por lo tanto hay que, creo yo, desde este Senado, expresar una preocupación de por qué Chile no está entregando la información de quienes están siendo detenidos acá y que finalmente van a delinquir a otros países utilizando los convenios que buenamente los chilenos trabajadores y decentes se han logrado en base a tener un país como el que tenemos. Entonces, Sí, respecto a ese segundo tema, habíamos acordado citar a la Cancillería para la sesión siguiente, sí. justamente porque era cuenta, porque somos el único país latinoamericano que tiene la visa waiver y tenemos que cuidar justamente ese instrumento que facilita justamente que chilenos eh, puedan visitar Estados Unidos. Entonces, si les parece, como lo habíamos acordado, pero Sí, pero sería bueno porque... vamos a tener que sí. ratificarlo con el quórum referido. Bueno, yo primero quiero agradecer porque tenemos en esta comisión a grandes amigos y grandes luchadores por los derechos humanos. Hemos tenido mucha historia juntos. Así que quiero agradecerlo. Quiero agradecer primero a la fundadora de Cuba Decide, directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana, señora Rosa María Payá, gran amiga, hace mucho tiempo nos conocemos y hemos estado siempre en la lucha consistentemente. También saludar también al director de Operación y Asuntos Públicos de Cuba Decide, señor Alejandro Cajas, y a la directora ejecutiva de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, señora Camila González. Quiero saludar en forma muy especial a, a Freddy Guevara. Gracias, Freddy, por estar acá. Tú has sido un ejemplo de convicción y de lucha frente a la dictadura de Maduro, y has tenido siempre las convicciones. Nos tocó estar juntos justamente en la embajada de Chile en Caracas cuando estuviste en condición de, de, podrán decir muchas cosas, pero estuviste en calidad de refugiado, y eso y hay que decir las cosas por su nombre. Así que quiero también destacar que como miembro además de la Asamblea y como encargado de los temas de relaciones exteriores, si bien no son reconocidas por el gobierno, por el régimen de Maduro, creemos sin lugar a dudas que tú representas también una lucha persistente en contra de la violación sistemática de los derechos humanos de Venezuela. Y quiero también saludar muy cordialmente al ex embajador de Chile en Venezuela. Gracias por estar acá. Felipe Ramírez ha sido siempre un hombre muy coherente y muy consistente. Gracias por estar presente. Para nosotros es un orgullo que estén acá. Y quiero también agradecer también a Guaraquena. Gracias, Guaraquena, por estar presente. Guaraquena fue embajadora del presidente encargado durante largo tiempo en nuestro país. Es un orgullo que estés acompañándonos en el día de hoy. Así que muchas gracias a ti y a todos los que te acompañan. Te sentimos muy cerca siempre. Y también a la abogada asistente y representante legal de víctimas del proceso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, señora Macarena Solís de Obando. Gracias por estar presente. Contarles además que nosotros presentamos y somos parte en lo personal por el delito de desplazamiento forzado de personas. Tengo una causa en la Corte Penal Internacional en contra del régimen de Maduro. Y además presentamos una que suscribimos muchos parlamentarios y parlamentarias de la colectiva, justamente para llevar al régimen y tenga las sanciones correspondientes. Hoy día me preguntaban qué opinaba respecto a la reanudación de relaciones diplomáticas. Y yo he sido claro y categórico. Acá voy a hablar como senador. Es que me parece complejo la reanudación si eso no va acompañada de medidas que tiendan a terminar con la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Y bueno, los dejo a ustedes con la palabra. Ustedes son los que
los que queremos escuchar. Adelante, primero partamos con Rosa María, luego Freddy y luego el embajador. Sí, muchas gracias, senador Shawan, por Quiero decirle que esta sesión está siendo televisada en nuestro país para todos los efectos del debate. Sin presión. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por recibirnos en la Comisión de Exteriores, muchas gracias también por su solidaridad, por su acompañamiento de tantos años, por tu coraje en defender la democracia en Cuba y bueno, en nuestros países, también en Venezuela, también en Nicaragua. Estoy también muy agradecida por la presencia del senador Edwards, por la presencia del senador Walker, gracias por acompañarnos. Los dos también, con una historia de solidaridad con el pueblo cubano y con la lucha por la democracia del pueblo cubano que tiene ya 64 años. Es una tragedia para nuestro pueblo, pero como veremos y como es parte de lo que quisiera transmitir a la comisión, es una tragedia para nuestro continente y especialmente para nuestra región. No estaríamos hablando del colapso de la democracia en Venezuela sin el elemento definitivo de la intervención del castrismo en esa nación, como veremos también en Nicaragua. Yo quisiera traer a la atención de la comisión la profunda crisis que se está viviendo en mi país, una crisis que por supuesto tiene su raíz en la dictadura y en la profunda crisis política que se está viviendo, pero que tiene consecuencias muy directas para la vida de los cubanos. La crisis económica que está atravesando nuestro pueblo tiene una escala humanitaria en este momento. La principal preocupación de la mayoría de las familias cubanas es cómo van a poner un plato de comida frente a sus hijos cuando llegue la noche. La escasez de alimentos, la escasez de medicamentos, el colapso del sistema de atención de salud pública para la mayoría de la población tiene consecuencias trágicas. Y esto lo están viviendo las familias cubanas en concurrencia con un aumento de la ola represiva que ha llevado a prisión a más de 1.000 ciudadanos cubanos. Hay más presos políticos en Cuba en estos momentos que en el resto del continente, todos sumados, la mayoría de ellos manifestantes pacíficos, muchos de ellos participantes de las protestas del verano del 2021, protestas que no han cesado en mi país. Solo en el año 2022 hubo más de 3.000 protestas registradas. La demanda es muy clara: libertad, abajo la dictadura, estoy citando a los manifestantes, cambio de sistema, con lo cual el llamado del pueblo cubano en favor de la democracia, los derechos humanos, es muy claro. Un llamado que hasta ahora no ha tenido la solidaridad en acciones que se requiere de parte de la comunidad internacional, y eso es parte de lo que venimos a pedir a esta comisión. Yo quisiera poner también en la atención de la comisión el informe que desde varias organizaciones cívicas cubanas hemos entregado a las misiones en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este año estarán revisando al Estado cubano, nosotros lo hemos enviado también a Cancillería chilena, y tiene un resumen de algunos de los temas más acuciantes en estos momentos en nuestro país. Nos gustaría ver a la misión chilena levantar la voz por los derechos humanos de los cubanos en esa comisión. Nos gustaría escuchar la condena a los abusos y a las violaciones flagrantes a los derechos humanos que están teniendo lugar en nuestro país hoy, mientras conversamos. Por supuesto, esa tragedia que vive nuestro país tiene consecuencias muy claras también para la región. Queremos traer a atención de la comisión algo que estoy segura también mis hermanos venezolanos van a conversar con ustedes, y tiene que ver con la crisis migratoria que se está viviendo en todo el continente, especialmente
de desplazados venezolanos, también cubanos, muchos de ellos están aquí en Chile, para los cuales pedimos compasión, pero queremos ser muy claros. Si se quiere arreglar la crisis migratoria que atraviesa nuestro continente, bueno, pues entonces hay que combatir a las dictaduras que van a seguir generando exiliados mientras sigan existiendo. La dictadura cubana en particular ha estado utilizando la generación de estas crisis migratorias para intentar aliviar la presión interna de un pueblo que sigue en las calles y que sigue demandando libertad, pero también para presionar a las naciones en nuestro hemisferio, especialmente las centroamericanas, y a los Estados Unidos. En los últimos 18 meses ha salido entre el 3% y el 5% de la población cubana escapando de la miseria, escapando de la represión, pero estos movimientos también son utilizados por el régimen cubano para enviar infiltrados y para desestabilizar otras naciones. Específicamente queremos denunciar ante la Comisión la operación que ha tenido lugar desde noviembre del 2021 entre la dictadura nicaragüense y la dictadura cubana para remover la petición de visa a los cubanos, que dio lugar a una crisis que provocó que al menos 367.000 cubanos fueran encontrados intentando cruzar la frontera sur de los Estados Unidos. Por otro lado, el régimen cubano es la puerta de entrada de actores internacionales criminales, como es el régimen de Putin. En este informe ustedes también van a encontrar cómo el régimen cubano ha sido el mejor aliado transatlántico y continúa siendo el mejor aliado transatlántico del régimen de Putin en nuestro hemisferio, junto con sus discípulos en Nicaragua y en Venezuela. Van a encontrar cómo el régimen cubano se ha encargado, a través de las agencias que controla o que posee, como Prensa Latina, como Telesur, como Cubavisión Internacional, incluso Hispan TV, se ha encargado de copiar y pegar la narrativa de Russia Today y traspasarla de esa manera a los ciudadanos de América Latina y del mundo. Van a encontrar también cómo ha utilizado todo su cuerpo diplomático, que es en realidad un cuerpo de inteligencia, para intentar cambiar votos en Naciones Unidas, con mucho éxito en las naciones africanas. Van a encontrar también cómo recientemente ha anunciado el régimen cubano la instalación de la plataforma de pago MIR en Cuba, lo que sabemos no es un ejercicio para el beneficio de los cubanos. Cuba no es un mercado para casi nadie en el mundo. El embajador ruso ha confesado que esta instalación tiene entre sus objetivos el evadir el escrutinio de actores democráticos como Europa y los Estados Unidos, con lo cual estamos también muy preocupados de cuánto el régimen cubano se ha convertido en un instrumento en una guerra de agresión como la que está teniendo lugar en Ucrania en este momento. Estamos especialmente preocupados por la situación de los presos políticos. Como mencionamos, hay más de 1.000 presos políticos en este momento. José Daniel Ferrer García, líder del movimiento opositor más numeroso dentro de la isla de Umpacu, también un líder de nuestra iniciativa de Cuba Decide, lleva 2 meses en una celda tapiada, incomunicado. Les pedimos que levanten las voces por la libertad inmediata e incondicional de cada uno de los presos políticos cubanos, en un momento en que el régimen cubano lo que ha hecho es endurecer no tanto la práctica de la represión como todo el aparato legislativo para hacer de alguna manera legal, aunque ilegítima, toda esta represión. En Cuba hay muchas personas presas por manifestarse en las calles, pero también hay personas presas por compartir un post en Facebook. Ese es el nivel represivo, condenadas por compartir un post en Facebook. La participación política está simplemente ilegalizada en mi país, y por eso también desde nuestra plataforma, desde Cuba Decide,
esperamos el apoyo de esta comisión y del gobierno chileno al derecho a decidir del pueblo cubano. Nosotros proponemos una hoja de ruta muy clara que empieza por el reconocimiento de los derechos humanos y que propone un plebiscito vinculante, algo que el pueblo chileno conoce muy bien, para poder cambiar de ese sistema de partido único comunista a perpetuidad a un sistema democrático que permita la legalización de partidos políticos, ir a un proceso de transición y tener por primera vez en más de 70 años elecciones libres en nuestro país. Mi padre, Osvaldo Payá, que dedicó su vida a trabajar porque en Cuba fuera posible tener esas elecciones, fue asesinado en julio del 2012. Su caso está en estos momentos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos que después de más de 10 años la comisión finalmente publique una decisión sobre el caso. Esperamos que sea una condena clara a a la participación del Estado cubano, que responsabilice claramente al Estado cubano y a las figuras de Fidel y Raúl Castro por ordenar el asesinato de mi padre y de Harold Cepero en el año 2012. Con esto, a mí me gustaría pedirle a la comisión que considerara un acuerdo de resolución en la dirección de invitar al gobierno chileno a exigir la liberación incondicional de los más de 1.000 presos políticos en Cuba, de utilizar los espacios internacionales, regionales, como la próxima Asamblea General de la OEA o la próxima cumbre de la CELAC y la Unión Europea en Bruselas, que tendrá lugar en julio, para exigirle al Estado cubano que cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consideren una resolución para invitar finalmente al Estado cubano a apoyar el derecho a decidir del pueblo cubano en plebiscito vinculante y apoyar a ese pueblo que está exigiendo libertad con la única arma que tienen, que son sus propios cuerpos, a terminar con la dictadura comunista más nociva que ha tenido nuestro hemisferio, por el bien de los cubanos y por el bien de cada uno de los ciudadanos de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, y nos podemos solidarizar con la lucha del pueblo cubano, que ha sido también tu lucha, Rosa María, y por supuesto que vamos a presentar un proyecto de resolución ante el Senado para lograr finalmente que el pueblo cubano pueda finalmente manifestarse en libertad y por supuesto pedir, hacer un llamado a pedir la inmediata liberación de los presos políticos en Cuba. Vamos a trabajar por de pronto los senadores que estamos presentes en la elaboración justamente de ese proyecto de acuerdo. Vamos a reunir las firmas y vamos a someterla a la consideración, y como siempre felicitarte por esa lucha coherente y consistente por largo tiempo, y que yo creo que más temprano que tarde vamos a lograr finalmente que las voces de la libertad se escuchen con fuerza en Cuba. Quiero también saludar a quienes nos acompañan. Hicimos el listado de algunos representantes, pero también nos acompaña José David Parra, coordinador del partido venezolano Un Nuevo Trato. Está Carlos Millán, también es militante de otro de los partidos. Está Romer Rubio, coordinadora de la plataforma unitaria. Está también Camila González, que representa al senador Macaya. Está también, saludamos a Guaraquena. También está, entiendo, Hanna Abu Hatum, de la BCN, que nos acompaña. Y está también Clarisa Chaín, también Solidaridad Activa, presidenta. Está también Mari Montesino, presidenta del proyecto Tepuy, que también está presente.
Adelante, Freddy. Muchísimas gracias, gracias por esta invitación, presidente. Gracias también a todos los senadores. Bueno, para mí es un honor siempre estar con Rosa María, una heroína de la democracia, no solamente cubana, sino de la democracia en general. Yo creo que nosotros en Venezuela somos un ejemplo muy claro de el peligro que representa una dictadura que pasa mucho tiempo en el poder, porque eso es mentira que se queda enquistada en un solo sitio, se expande. Y las dictaduras tienen siempre la pretensión de expandirse, tienen siempre una pretensión totalitaria, hegemónica e imperial. Y eso lo estamos viendo con la propia Rusia. Ninguna dictadura al final pueden tratar de quedar por debajo de la mesa en algunos momentos, pero siempre tratan de extender sus manos a otras regiones y lamentablemente nosotros en Venezuela somos una extensión de la dictadura cubana. Yo recuerdo que cuando yo era mucho más joven y estaba Chávez iniciando en Venezuela, yo era dirigente estudiantil en ese momento y era más bien parte de de una corriente dentro de la oposición que nos parecía exagerada todas esas discusiones, ¿no? Y casi que hasta nos parecía risible, que decían que lo que estaba pasando en Venezuela tenía que ver con los cubanos y en efecto hoy es así. Y yo fui preso político en mi país y testigo de cómo las instrucciones y los operativos y muchos de los entrenamientos ¿no? Que ejecutaron mis captores y que han recibido muchos compañeros míos de tortura fueron precisamente ideados y guiados por representantes de la dictadura cubana. Dicho ese, quiero agradecer, no puedo hacer otra cosa que agradecer formalmente a Chile. Y eso es lo primero que quiero hacer acá. Ni siquiera diría a un gobierno en particular o al Estado, sino a la nación chilena. No en vano su himno dice que la tumba serán de los libres o el asilo contra la opresión. Y bueno, espero que no sea la tumba mía, pero sí fue el asilo contra la opresión. Chile, y en este caso en la representación del embajador Pedro Felipe, me salvó de una primera cárcel. Me intentaron meter preso en Venezuela en el año 2017. Pude huir de mi casa antes de que la dictadura llegara a mi localidad. Y el embajador Pedro Felipe, en nombre de la nación chilena, en ese caso de la presidenta Bachelet y el canciller Heraldo Muñoz, me recibieron, no solamente a mí, sino también a diferentes magistrados que fueron perseguidos, y al compañero Roberto Enríquez, presidente de la Democracia Cristiana en Venezuela. Así que no puedo hacer otra cosa que arrancar agradeciéndoles a ustedes como nación, de nuevo. También se extendió después con el presidente Piñera, con el canciller Ampuero, y hemos visto también cómo con el presidente Boric la defensa de los derechos humanos también se ha mantenido en un punto importante. Y muchos de nosotros teníamos temor, lo tengo que decir, cuando hubo el cambio de gobierno, que hubiese haber algún tipo de preferencia sobre la visión ideológica por encima de los derechos humanos. Eso es algo que creo que es muy importante que se siga manteniendo en Chile, porque creo que es uno de los pocos países que mantiene como una política de Estado, llamémoslo así, la visión sobre la defensa de los derechos humanos, al menos en el caso venezolano. Que hemos visto también en otras oportunidades, lamentablemente con Cuba no ocurre lo mismo, ¿no? Y ojalá que esta posición que se ha mantenido dura con Maduro y que esperamos que siga siendo así, se extienda también a los hermanos de Cuba y diferentes regiones del planeta. A mí no me gusta hablar de diagnóstico, sobre todo cuando estoy con actores políticos que ya conocen lo que está pasando, pero hoy me siento en la obligación de hacer algunas menciones porque estamos en un momento peligroso en Venezuela. Y creo que la mejor demostración de ello tiene que ver con la declaración de el lamentable comentario que hizo el presidente Lula da Silva el día de ayer. Lula da Silva hace una declaración desastrosa, vergonzosa, repugnante, en la cual califica que lo que está pasando en Venezuela es producto de una narrativa que se ha consolidado en contra de un país y que él no entiende cómo un país sufre 900 sanciones internacionales solo porque a algunos gobiernos no les gusta el otro gobierno. Y pareciera que el señor Lula, no voy a hacer, no voy a hacer ningún eufemismo, no pareciera. El señor Lula está ignorando deliberadamente, porque él está muy claro,
los informes no solamente de organizaciones no gubernamentales, sino que ya estamos en el punto de la Corte Penal Internacional y la emisión de las Naciones Unidas, que por cierto, la investigación en Venezuela la comenzó la presidenta Bachelet cuando era presidenta del organismo de las Naciones Unidas, que nadie creo que pueda acusar de que es un agente del imperio estadounidense. Por lo tanto, Lula forma parte hoy de una corriente que está tratando de plantear que como no hubo solución al problema venezolano, entonces hay que convivir con el régimen. Y en vez de buscar la solución al conflicto, quieren tratar con los síntomas de una manera, en algunos casos, complaciente y criminal, para protegerse entre ellos los intereses. No en vano, Odebrecht ha sido uno de los casos más investigados, que en Venezuela, por cierto, no llegó a ningún sitio, ¿no? Pero no solamente desde el punto de vista de complicidad criminal, sino también incluso en algunos casos de ingenuidad. Y yo temo que eso pueda pasar en Chile más adelante y espero que eso no ocurra. Algunas personas pueden pensar, y eso no solamente en Chile, lo hemos visto en los Estados Unidos y en algunos otros países, que dado que no se pudo salir de Maduro ya, entonces nos toca ver cómo generamos un cordón sanitario para evitar más migración y mayor penetración de la criminalidad. Y ustedes aquí han sido uno de los países que han sido más receptores de migrantes venezolanos y también han sido receptores de un producto de la revolución bolivariana que es el Tren de Aragua. Como uno de los exponentes de ese nuevo hombre que buscaba construir el socialismo del siglo XXI en Venezuela. Y que lo que terminó llevando fue a muchísimos jóvenes a convertirse en grandes creadores de máquinas y corporaciones criminales internacionales. Y digo que es una ilusión pensar que apaciguándose y haciendo algún tipo de concesión con el régimen de Maduro se va a poder controlar alguno de esos dos problemas, porque ese es el origen del cáncer. No hay forma que 7 millones de venezolanos salgan del país si no es porque hay un régimen que los persigue, bien sea de manera directa por política o bien sea por el desastre económico y social que ha generado. Y no hay manera que una organización como el Tren de Aragua, que surge de las cárceles venezolanas, tenga tanto poder si no es con el amparo del Estado venezolano. El Estado venezolano que no solamente permitió, sino que es cómplice. Yo invito a que revisen la investigación de la periodista venezolana Rona Rísquez sobre el Tren de Aragua y se ve claramente las relaciones que hay con actores del Estado venezolano, del régimen de Nicolás Maduro, que son los que se benefician de operaciones criminales que son extendidas a todo el continente. De forma tal que yo quiero decirlo con mucha claridad. No habrá solución al problema migratorio, no habrá solución al problema de la criminalidad transnacional si Nicolás Maduro sigue en el poder. Eso es una ilusión. De forma tal que les decimos, ya no se trata solamente de valores democráticos y de derechos humanos, que sé que ustedes los comparten, sino también de la defensa de su nación. A Chile le conviene que en Venezuela haya democracia, que en Cuba haya democracia, que en Nicaragua haya democracia. Al mundo le conviene que las dictaduras se acaben. Hay un dato que poca gente conoce y es cuántas guerras se han generado entre países democráticos. Todas las guerras de los últimos tiempos se han generado entre un país no democrático y un país democrático. A veces incluso los democráticos son los que lo accionan, pero guerras entre dos países democráticos no ocurren desde hace muchísimo tiempo. Las dictaduras son una amenaza a la seguridad mundial. Y por eso nosotros no podemos asumir la normalización como una política que se tenga frente a ninguna de ellas. Y algunos de los datos que les quería tener, simplemente para que los tengamos, más de 7 millones de venezolanos que ustedes los tienen claros, hoy todavía 285 presos políticos en Venezuela. En el 2022 hay 91 nuevos casos de torturas reportados, 17 casas de torturas en Venezuela, más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales. Y si vamos a los elementos sociales, Venezuela hoy es el país más desigual del continente, aunado del tema de la corrupción. Y por ello creo que es muy importante dejar claro que sería muy lamentable que el régimen de Nicolás Maduro pudiera interpretar que una reanudación de relaciones significa la tolerancia a la persecución, a la violación de los derechos humanos, a la persecución y al asesinato.
Chile es una gran nación. Yo realmente estoy convencido de eso. Y ustedes tienen problemas como todos los países y muy probablemente los chilenos a veces cuesta, ¿no? Darse cuenta de lo que, el tesoro que tienen acá. Y por supuesto que tienen derecho, y eso es lo que los motiva como nación a pensar y reformarse y crear. Pero ustedes son una joya en el medio de Latinoamérica y tienen una oportunidad de extender la defensa de unos valores que ustedes como nación sufrieron durante mucho tiempo también, que perdieron. Y en ese sentido, obviamente estoy muy claro de que el Senado y la Comisión tienen unas competencias muy determinadas. Y por supuesto que quiero hablar de algunos temas que quisiéramos promover. Pero aprovecho este espacio que es una representación de la República y me atrevo como venezolano que ha sido beneficiado por Chile y protegido por Chile, a que incluso puedan considerar en este proceso que están incluso de constituyente para que ojalá la defensa de la democracia y los derechos humanos pueda ser una política de Estado constitucional. Yo creo que este es uno de los pocos países que tiene hoy la capacidad de tener la izquierda y la derecha defendiendo democracia y derechos humanos y ojalá sea una política de Estado que se asuma de manera permanente como nación y que todos los pueblos puedan encontrar en Chile la solidaridad que nosotros hemos encontrado en Venezuela y que esperamos que se siga manteniendo. Y por supuesto no podemos dejar el tema particular de la democracia, de lo que está pasando en nuestro país y también el tema de la migración acá. Al igual que la compañera Rosa María, quisiéramos pedir una resolución respaldando la liberación de los presos políticos. Creemos que es muy importante recordar esto. El respaldo a la justicia para las víctimas a través de la Corte Penal Internacional y que el gobierno chileno siga respaldando lo que es la misión de verificación de hechos en la Organización de las Naciones Unidas, que se pueda siempre contar con el respaldo del gobierno chileno, de la nación chilena, del Estado chileno para lo que es la lucha contra la impunidad. Y, por supuesto, que se tenga como norte de aquí a los próximos años, pero ojalá para el año que viene, como un centro de la política, hacer todo lo que esté en manos del gobierno, del Estado, de la nación chilena, para que en Venezuela haya elecciones libres. Tenemos la oportunidad en el año que viene de aprovechar y convertir un evento que no tiene hoy condiciones electorales, pero que nos permita ser, en lugar de un proceso de generar mayor conflictividad, un proceso de resolución. Pero eso solo va a ocurrir si la dictadura de Nicolás Maduro siente que cerrar la democracia tiene consecuencias. Aquí todos somos políticos y todos hemos sido o dirigentes estudiantiles o dirigentes sindicales o dirigentes partidistas y todos sabemos que no hay manera de negociar con alguien si ese alguien no siente que tendrá una consecuencia negativa si no llega a un acuerdo. ¿A qué acuerdo va a llegar Nicolás Maduro con la oposición venezolana si siente que va a reanudar todas las negociaciones, que le van a liberar las sanciones, que lo van a recibir como lo recibió Lula y que todo va a estar bonito? No hay ningún incentivo para hacerlo. Por lo tanto, plantear y pedir una solución negociada a la situación de Venezuela y normalizar las relaciones con una dictadura es contrario al interés de la democracia. Por eso es muy importante que Chile como nación, que el Senado, que el Congreso, que el gobierno puedan servir como un faro de reivindicación de los derechos humanos y que frente a la vergüenza que se debe significar para la mayoría de los brasileños lo que está haciendo Lula da Silva, Chile sea un gran contraste. Sea un gran contraste frente a esa política lamentablemente cómplice de crímenes de lesa humanidad que está desarrollando el gobierno de Lula y que mancha al Estado brasileño. Por el contrario, creo que Chile puede ser todo lo contrario y demostrar que más allá de quien esté en la ideología o el partido político, quien esté en la moneda, por encima de todo está la defensa de la democracia y de los derechos humanos. No puedo terminar, y disculpen que me haya encadenado, eso lo decimos en Venezuela. No puedo terminar sin mencionar también la situación de nuestros venezolanos aquí en Venezuela, en Chile, disculpen. Dos elementos que quisiera mencionar, que ojalá se pueda trabajar. Uno, la regularización de los venezolanos que están acá, que no pudieron entrar por forma normal. Creo que eso incluso puede ser beneficioso para Chile.
se ha demostrado no solamente la importancia y el impacto positivo que puede tener la migración para muchos países, pero en el Estado chileno, lo hablaba con el embajador, el rol de los médicos venezolanos que fue fundamental para el tema del COVID. Y por supuesto que no todos los migrantes que van a venir tienen títulos universitarios y eso es una realidad, pero el venezolano es un venezolano trabajador y lo que quiere es la oportunidad de poder avanzar y poder desarrollarse y poder contribuir con los impuestos, poder contribuir con esta nación. Y creo que en la medida de lo posible, permisos de trabajo, esquemas de regularización, ustedes verán cuáles son las mejores herramientas, pero eso es lo que permitirá incluso combatir y poder identificar a delincuentes que estén escondiéndose en Chile. La mejor manera de combatir la migración, los efectos negativos de la migración, es dando oportunidad para que sea regular y tener en el propio Estado, en el control del Estado chileno, quiénes son los que están y poder compartir inteligencia, poder compartir información con otros estados que estén también teniendo esta situación. Y un tema muy particular, por supuesto, la extensión de la vigencia de los dos años adicionales para los pasaportes venezolanos. Como ustedes saben, para nosotros es un lujo tener un pasaporte. Es un lujo. Y creo que es muy importante que se pueda promover que quienes todavía no han podido renovar su proceso para un nuevo pasaporte, que es uno de los pocos instrumentos que tenemos de identificación, que puedan contar todavía con el aval del Estado chileno como su reconocimiento aún sea vencido. Finalizo entonces de nuevo agradeciéndoles a todos ustedes y a todos los chilenos que puedan ver esto, a todos los partidos políticos que han respaldado, a ustedes como senadores, ex senadores también, a Pato Walker también, que le tengo mucho cariño, siempre ha sido muy solidario con nosotros, de nuevo al embajador Pedro Felipe, y a todos como chilenos lo que han hecho y pedirles que no bajen la guardia, no caigan en la tentación de pensar que el camino fácil es el camino que va a funcionar mejor, no caigan en la ilusión de creer que la migración o la delincuencia va a parar si generan algunos acuerdos con aviones o lo que sea con Maduro. Ese no es el origen del problema. El origen del problema está en Caracas. Es un régimen acusado de crímenes de lesa humanidad, cómplice del narcotráfico, de los mayores corruptos de la historia, que persigue y que no va a parar en sus pretensiones de seguir expandiendo sus intereses en el resto del continente. Muchísimas gracias y que viva Chile. Y que viva Venezuela, Así su es. pueblo, su nación. Primero, bueno, agradecerte porque es un privilegio tener a los dos, a Freddy y a Rosa María, en una misma sesión de la comisión, ambos luchadores, como te decía anteriormente, consistentemente por los derechos humanos en Latinoamérica. Dejar al embajador Pedro Felipe Ramírez, gracias por estar presente en esta comisión, es un privilegio para nosotros contar con tu presencia. Adelante, embajador. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerle, presidente, esta invitación para acompañar a Freddy Guevara a este acto. Hace tiempo nos conocemos, presidente, en acto de solidaridad con el pueblo venezolano. Yo tuve la ocasión de poder acoger en la residencia a mi amigo Freddy, así como a Roberto Enrique y a 5 personas que eran miembros del Tribunal Supremo de Justicia, digamos, nombrado por la legítima Asamblea Nacional, ¿no? Y que después salieron de la licencia para venir a vivir a Chile, ¿no? Lo hice no en representación de un gobierno en particular, que era el gobierno de la presidenta Bachelet, lo hice en representación de mi país. Porque, como recordaba Freddy, desde chico cantábamos la canción nacional de seremos como ¿cómo se llama? El Chile contra la opresión, ¿no?
o no, no, sí, seremos como el asilo, el asilo contra la paz. Lo sé cantar bien, pero no lo sé recitar. Bueno, eso. Y sigo también batallando de la manera que pueda por convertir a lograr que Venezuela pueda superar la situación que vive, que es una situación realmente espantosa, ¿no? Yo conozco muy bien Venezuela, conozco su pueblo, quiero a Venezuela, para ser bien franco. Y yo en estos años, después que dejé de embajador, que se produce la explosión migratoria, yo recibí en mi casa a 31 venezolanos. Y sé, todos indocumentados, todos pasaron por trochas, como se le dice en Venezuela, por pasos no habilitados, ¿no? Y sé de dos cosas que son importantes. En primer lugar, el drama de esos viajes. Son viajes que cada uno de los cuales es para llorar a gritos. Son personas, muchos vienen de Venezuela, se demoran 17 días en llegar a Chile, ¿no? A pie, digamos, en buses y algunos tramos a pie. De Lima, porque han llegado muchos de Lima, se demoran 9 días. Todos pasan, no, algunos pasan por Arica, digamos por la línea de la Concordia, y otros se van a Bolivia y pasan por el altiplano y llegan a Colchane, ¿no? Me ha tocado personas que yo he recibido que vivieron en mi casa. Una de ellas, una madre que venía con un niño de 6 meses cuyo primer año lo pasó en mi casa. A 2 grados bajo cero, sola, ¿no? Bueno, con muchos otros que venían porque en ese tiempo pasaban 300, 400 venezolanos por Colchane. No crean ustedes que es un paso chiquitito, ¿no? Tiene varios kilómetros de larga. No es fácil de llenarlo ahí con militares, con policía y encontrarlo. Eso no es nada fácil, ¿no? Es cosa de decir, aquí está el policía, y yo me voy un metro más allá y paso por allá y no hay ni uno, ¿no? Y eso le pasó a todos los gobiernos, le pasó al gobierno del presidente Piñera y le está pasando también al gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Bueno. Entonces, la primera cosa es el drama de esos viajes, de esas personas. Corren peligro incluso de muerte. En el caso de pasar por Colchane, hay varios muertos, muchos de los cuales la prensa chilena esconde. En segundo lugar, eso determina es decir, muestra también la tremenda determinación de llegar a Chile. Ellos, pase lo que pase, van a llegar a Chile. Yo siempre he dicho, la migración es como el agua, ¿no? El agua necesita nada más que un cierto declive y la sola gravedad va llevando el agua por cualquier lado, ¿no? La migración solo necesita hambre. La hambre es como la gravedad. Y van a pasar por cualquier lado. No hay, y ellos no los va a parar nadie. Cuando salen de Lima o cuando salen de Maracay o cuando salen de Caracas, digamos, no los va a parar nadie. La represión a la migración ha fracasado en todo el mundo. No existe migración que habiendo enfrentado una política punitiva haya tenido éxito. No lo hay. Entonces, y lo otro, quiero decir que siempre hemos ayudado a que sean los venezolanos los que encuentren la salida a la situación que ellos viven, ¿no? Siempre hemos rechazado y hemos coincidido
con Freddy, hemos coincidido con Roberto y Enrique, en el sentido de que una intervención externa militar no es la solución para Venezuela. La solución es que ellos encuentren un acuerdo para producir una solución a la crisis política. Porque en esto coincidimos con lo que acaba de decir Freddy. La crisis migratoria no tiene solución si no es a través de la solución de la crisis política. Todos los países sudamericanos y latinoamericanos en general, y americanos en general, porque también Estados Unidos, que han sufrido, están sufriendo el problema migratorio, no lo van a poder solucionar sino de manera de que se solucione la crisis política venezolana. Y estoy convencido de que resuelto el problema de crisis política, Venezuela en muy pocos años se va a recuperar. Se va a recuperar su economía y se va a recuperar también a sus ciudadanos que están fuera de hace muchos años fuera, ¿no? Y por eso hay que trabajar y ayudar a que los propios venezolanos encuentren esa salida política, a mi juicio, es lo prioritario, incluso para resolver el problema migratorio, ¿no? El problema migratorio no se va a resolver ni con expulsar a la gente, ni con otro. Y además aquí quiero señalar, estoy convencido de que es un error muy grande vincular a la migración como la causa fundamental de la delincuencia. No hay esa relación. ¿Hay delincuentes venezolanos? Sí, pero hay delincuentes chilenos también. A los delincuentes hay que tratarlos como tales, como delincuentes, como criminales. Pero la inmensa mayoría de los venezolanos, incluso los indocumentados, están trabajando honestamente y están produciendo honestamente. Yo de todos, sin una sola excepción, de los que he recibido los 32, todos están trabajando. Muchas veces explotados por empresarios y misericordia, ¿no es cierto? Gracias a Dios existe una legislación chilena que desgraciadamente la mayoría de los venezolanos no usan porque tienen el temor de que sean después castigados por el empresario. Ellos pueden ir a la elección de trabajo y exigir que se le haga un contrato y se le otorga un RUT provisorio, ¿no? Eso es posible. Pero sobre todo, a mí me molesta mucho que muchas veces se hable en la televisión, se habla del problema migratorio e inmediatamente lo vinculan con la delincuencia, ¿no? Y eso lleva a la idea de que, claro, son todos delincuentes, entonces no se hacen políticas migratorias adecuadas. O sea, bueno. Y quiero decir que yo estoy convencido de que en Chile vamos a seguir apoyando, primero condenando la violación a los derechos humanos, condenando la violación a las instituciones, ¿no? Democráticas, ¿no es cierto? Y señalando lo que es el gobierno de Venezuela, que es un gobierno, es una dictadura. Yo inmediatamente que volví de Chile hice muchas declaraciones sobre esto, a muchos ya más públicos. Eso me significó, bueno, para los que no me conocen, yo hace mucho, casi mi vida, un hombre de izquierda. Yo fui ministro del presidente Allende, ¿no? Así que nadie me puede decir que yo soy una mano imperialista, nada de eso, ¿no? Pero si hay un legado del presidente Allende, sin perjuicio del que tenemos en esta misma mesa, diferencia muy clara respecto de ese gobierno ilegítima de ese soy muy convencido de que la democracia es el mejor instrumento para el progreso humano y también para llevar adelante los derechos de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, y estoy absolutamente convencido, más allá de las dificultades
que tiene el presidente Boric y que el presidente Boric comparte absolutamente esta convicción, ¿no? Esta convicción. E incluso más allá de las lamentables declaraciones del día de ayer del presidente Lula en Brasil, estoy convencido de que el presidente Boric hará todo lo posible para apoyar la recuperación de la democracia y el entendimiento de los venezolanos en esa perspectiva. Solamente eso quería decir, presidente, y agradezco nuevamente. Muchas gracias, embajador, y gracias por su testimonio y por la consistencia, que también es tan importante. Así que muchas gracias por esa declaración. Yo sé que Rosa María tiene que partir a un almuerzo en la Cámara de Diputados. Además quiere despedirse, así que la dejamos y también entiendo que después, antes o después. Sí, dejemos a Rosa María y después te doy la palabra. Sí. Sí, mis disculpas por tener que marchar antes. Agradecerles nuevamente por esta oportunidad mientras escuchaba a Freddy, que es un amigo querido y además un héroe personal, por su consistencia y por el coraje que ha tenido defendiendo la democracia desde el monstruo. Volvía a confirmar lo doloroso que es para los cubanos escuchar la narración de la repetición de nuestras vidas en los cuerpos de los venezolanos. Solamente enfatizar un punto que Freddy mencionó, y es que negociar con el monstruo no funciona. El apaciguamiento no funciona. Estos criminales, ellos se alimentan con las políticas de apaciguamiento y con las negociaciones sin condiciones y sin exigencias claras. Agradezco mucho la solidaridad del embajador y la claridad con el pueblo venezolano. Lamentablemente no estaríamos en esta situación si no hubiéramos tolerado por 64 años la dictadura comunista en la isla de Cuba. Así que solo pedirles una vez más a los convencidos, porque los que están en esta sala son convencidos, ¿no? Que sigan profetizando para convencer al resto de la importancia que tiene frenar a ese monstruo autoritario que tiene la cabeza en La Habana y que tiene tentáculos asesinos en Nicaragua y Venezuela, para frenar que se siga expandiendo a otras partes de nuestra región, incluido esa joya que es Chile en estos momentos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Con permiso. Ahora aprovecho de despedirnos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, honorables senadores y a todos los presentes. Yo sé que muchos de ustedes ya se conocen, pero como es la primera vez que participo en una instancia así, me gustaría presentarme. Yo soy Macarena Solís de Obando Gómez, tengo una maestría en Derecho Internacional de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, ahí me formé, y posteriormente a eso trabajé en la Corte Penal Internacional en la sección de participación y reparación de víctimas. Esta sección de la Corte trabaja con la Secretaría y somos las personas que procesamos toda la información y las declaraciones de las víctimas. Vemos los lugares donde hay bombardeos, los tipos de armas que se utilizan, las fosas comunes, etc. Yo me formé en la Corte Penal Internacional y posterior a eso, el año pasado, me integré en el grupo de representación de víctimas ante la Corte Penal Internacional en el proceso de Venezuela. Soy el asistente consejero del representante legal de víctimas, Juan Carlos Gutiérrez. Y en ese contexto agradezco mucho a Freddy que me haya invitado en esta oportunidad, porque me gustaría contar un poco y agradecer la remisión en la que participó el Estado de Chile dentro del Grupo de Lima para que la Corte pudiese conocer sobre este hecho. Hay muchas organizaciones y personas que han enviado comunicaciones a la Corte, pero sin duda la remisión que hicieron fue fundamental para que se decidiera iniciar esta examinación preliminar
Como ustedes ya sabrán, la Fiscalía de la Corte, que es la encargada de perseguir la responsabilidad de grandes criminales, consideró que existía base razonable para los delitos y los crímenes sistemáticos y generalizados de violaciones de derechos humanos. Actualmente la Fiscalía pidió autorización para investigar, que es un paso importantísimo en la Corte, y por primera vez en la historia las víctimas fueron escuchadas. Nosotros no tuvimos verano, estuvimos de noviembre a marzo sistematizando y tomando declaraciones, traduciendo la información y enviándola, y eso ha sido muy importante. Pudimos conseguir información muy relevante, obviamente detalles no podemos dar para proteger a las víctimas, pero entre ellas algo que es sumamente relevante es la hambruna, y que sin duda tiene mucha relevancia para la migración en Chile. O sea, la gente está siendo disciplinada a través de la comida. Las niñas están siendo prostituidas para poder obtener comida. Hay mucha gente que también está siendo obligada a hacer trabajo forzoso, que es esclavitud. Hay situaciones realmente límites que muchas veces han sido invisibilizadas y que ahora la Corte va a tener la posibilidad de conocer. Entonces, ¿en qué estado estamos? Esperando a que la sala de examinación preliminar autorice a la Fiscalía a investigar. Esto es un trabajo de largo aliento, como una maratón. Entonces, nosotros recién estamos al comienzo de la maratón para poder llegar a tener un caso, identificar a un perpetrador, a un big fish, como le llamamos, que son las personas que tienen la responsabilidad primordial en estos casos, pero para llegar a esa meta y para llegar a tener un juicio, necesitamos desde ahora empezar a prepararnos. Y eso ha sido sumamente difícil porque nos hemos encontrado con diferentes dificultades, entre ellas, por ejemplo, el financiamiento, ya que la Asamblea de Estados Partes solo va a financiar cuando tengamos casos, pero aún así hemos logrado ir haciendo frente a esos desafíos. Pero para nosotros es sumamente importante que la política del Estado de Chile, y eso es algo que les queremos pedir como representantes de víctimas, sea coherente en el tiempo y continuada. O sea, esta es una corte internacional, como lo es la Corte Internacional de Justicia, y las cortes internacionales tienen relevancia política, y eso no está mal. Y así como, por ejemplo, en las obligaciones de negociar una salida al mar con Bolivia o en el juicio limítrofe que se llevó a cabo con Perú, la política del Estado de Chile fue coherente, independiente del gobierno de turno y la posición política de turno. Les pedimos lo mismo respecto de el proceso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, porque la remisión para nosotros fue vital. No es lo mismo que una ONG mande comunicaciones a que un Estado que es parte la mande, y sobre todo si lo hizo el Grupo de Lima y lo hizo con incluso recomendaciones de los grupos de expertos que la OEA misma encargó. O sea, para nosotros eso de verdad que marca un antes y un después en el caso, pero necesitamos que eso se mantenga en el tiempo. Eso es muy importante. Por ejemplo, hay algunas medidas que no necesariamente son caras para el Estado de Chile, pero que para nosotros nos podrían ayudar muchísimo, que es, por ejemplo, tal vez cooperación a la hora de reunirnos con las víctimas, ya que actualmente carecemos de cualquier tipo de seguridad. No tenemos un lugar en el cual podamos tomar declaraciones de manera segura. De repente simplemente podría ser tener alguna colaboración eventual con la policía de investigaciones en ciertas circunstancias en que los testimonios que tenemos que tomar son muy sensibles y que la Corte requiere para poder investigar. Entonces, eso es algo que nosotros les agradeceríamos muchísimo. Y por último, algo que siempre está en discusión es el refugio. O sea, las personas llegan a Chile no porque quieran, sino porque están condicionadas. No tienen otra alternativa que emigrar, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial o ocurre en la Guerra de Siria. La cantidad de personas a las que se les ha reconocido el estatus de refugiado es baja, y la razón es porque muchas veces no cumplen con el estándar probatorio para decir, efectivamente, a mí me persiguieron. Hay maneras de enfrentar eso. Hay figuras como el refugio prima facie, que asume que bajo ciertas circunstancias la persona necesariamente arrancó porque no tenía otra alternativa y se le puede otorgar el estatus de refugiado. Creo que especialmente para las víctimas que tienen que declarar es fundamental, porque yo no tengo cómo asegurarme de la dirección, el teléfono o cómo ubicar a una de mis víctimas si ella ni siquiera está pudiendo ser regularizada en Chile. Entonces, tal vez buscar mecanismos que nos puedan ayudar con eso
se los agradeceríamos enormemente. Y por último, otra posibilidad es que incluso en algunos casos, si el país no tuviese la capacidad para poder absorber tanta población, es hablar a nivel internacional y generar buenos oficios con otros países y desarrollar políticas de reasentamiento formales y ver en qué lugar las personas pueden vivir, pero no retornarlas, porque retornarlas de verdad que enviarlas a la muerte. Y tenemos muchos muertos y tenemos muchas fosas comunes y relatos que realmente son desgarradores. Yo trabajé en Sudán y trabajé en Uganda, en 2 casos de la corte. Y las cosas con las que me he encontrado en los relatos de las víctimas no tienen nada que envidiarle, entre comillas, a lo que ha ocurrido en Sudán. Entonces, eso básicamente, y muchas gracias. Gracias, Macarena, por también tu testimonio. No sé si Guaraquena quiere decir algo. Gracias, senador. Bueno, primero, de nuevo, darle gracias al Estado chileno, independientemente de las, como lo decía Macarena, de las posiciones ideológicas que han tenido, se ha mantenido la defensa y el apoyo a conseguir la democracia o a construir los caminos para, como decía el embajador, nosotros mismos busquemos la forma y construyamos un mecanismo que nos permita devolver la democracia en Venezuela. Apoyo a Rosa María, el que se ha visto un poco debilitado el apoyo a la consecución de la democracia en Cuba, y eso nos hace hermanos. No existe Venezuela si no se hubiese apoyado a la democracia en Cuba por más de 64 años. Venezuela tiene más de 2 décadas también en esta situación. Me atañe directamente o me toca porque yo vivo acá en Chile y atiendo migración todos los días. El tema de la migración es un poco aprovechar esta instancia, que es parte de la República, para hablar de la forma en la que se ve la migración. ¿Por qué? Porque precisamente a Chile le conviene tener regularizada la población migrante que tiene en su territorio. No solamente que nos conviene a los migrantes, y hablo en nombre de, con todo respeto, de la población migrante en Chile. No solamente nos conviene a nosotros, le conviene al Estado chileno. Y den una forma de buscar regularizar. Si no va a ser regularizar, dar permiso de trabajo, porque estas personas están aportando. Y además, para el tema de la soberanía, justamente soberanía para la seguridad de Chile, les conviene saber dónde están, qué hacen. Y aquellos que no tengan un permiso de trabajo, que no puedan aportar al sistema de AFP, por ejemplo, que es un sostén del Estado chileno. Entonces, es necesario que sepan dónde están, qué hacen, cuántos son, todo. Pero si se mantiene esa política que estamos viendo con el tema de los vuelos de repatriación, de sentarse, como decía Rosa María, el símil que hace con el monstruo, de esta forma no vamos a acabar con el tema de seguridad que tanto preocupa a los chilenos y nos preocupa a los migrantes que tenemos tiempo en Chile. A nosotros también nos preocupa esta situación, pero esta situación no va a terminar, y lo decimos con todo respeto y con toda responsabilidad, si se sigue viendo al tema migración como hay que deportarlos, hay que sacarlos, y no más migración, porque es como pasar la mopa cuando la llave está abierta. O sea, entonces yo me compro una mopa nueva, trapeo todo el piso, pero resulta que la llave está abierta. Eso es lo que se está haciendo en este momento y es lo que queremos. Queremos porque así como usted quiere a Venezuela, yo quiero a Chile y muchos queremos a Chile como nuestra segunda patria. No sabemos el himno, valoramos muchas cosas de la cultura chilena. Entonces, no es solamente un tema de pobrecito el migrante, es que den las facilidades para que ese migrante pueda ser un ciudadano que aporte y que aporte dentro del sistema legal y jurídico en Chile. Pero la situación, la forma de resolverlo no puede ser el tema de las expulsiones. Primero, porque se estaría violando el principio de la no devolución. Y ya está claro, demostrado lo que sufren las víctimas cuando hay unas deportaciones de este tipo y cuando ha sido las crisis migratorias. Las crisis migratorias no son más que políticas migratorias inadecuadas. Así se producen las crisis migratorias. Entonces, lo que nosotros pedimos en este momento es que primeramente se ataque esta pluma que está abierta, que es en Venezuela y está en Caracas, y se llama Nicolás Maduro. Y negociar con este monstruo
los vuelos, el nombramiento del embajador, ojalá funcione como se comenzó la sesión un poco hablando del tema del nombramiento del nuevo embajador en Venezuela, que sirva siempre para construir caminos que faciliten la democracia y que le permitan a Chile también seguir siendo más que una joya, como lo decía Freddy, es que siga siendo Chile ese estado que vela por también la democracia de los países vecinos. Muchas gracias. Gracias. Tenemos un segundo punto de tabla. Tenemos a la directora general de Asuntos Jurídicos, Yogono, de la Cancillería, y la abogada del Departamento de Tratados de Asuntos Legislativos, como también a representantes de la Policía de Investigaciones. Pero para cerrar, sería bueno escuchar a los senadores, Matías Walker y senador Edwards. Presidente, en un minuto, yo no soy miembro de esta comisión, pero solamente quería saludar a nuestros invitados, solidarizar obviamente con la causa de la recuperación de la democracia en Venezuela, en Cuba, así como también en Nicaragua, y quería hacerle una sola pregunta a Freddy Guevara. ¿Qué posibilidades reales él ve de tener elecciones libres y transparentes en Venezuela? Más allá de que, por supuesto, nosotros vamos a seguir apoyando todos los proyectos de resolución para pedir la libertad de los presos políticos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Efectivamente, nosotros vemos que nuestro presidente como jefe de Estado ha sido más enfático respecto de Nicaragua que de Cuba o Venezuela. Yo espero que hoy día, cuando el presidente de Chile se encuentre cara a cara con Maduro en UNASUR, le diga lo que todos esperamos que diga, ¿no? Pero ¿qué posibilidades reales, Freddy, tenemos de incidir como comunidad internacional de que realmente podamos tener elecciones libres y transparentes en Venezuela? Gracias, presidente. Gracias, senador Walker. Senador Edwards. Bueno, también entregar toda nuestra solidaridad. Entendemos a lo que ocurre en Venezuela como la peor catástrofe humanitaria de la historia de todas nuestras repúblicas. Nunca había habido en los últimos 200 años algo tan trágico como lo que estamos viendo en Venezuela, y especialmente si además le sumamos lo que pasa en Cuba, en Nicaragua y en otros lugares. Y también entendemos que Chile tiene que ser muy firme en no negociar con personas como Maduro. A ellos simplemente se les combate. Y por eso estoy en desacuerdo, aunque Chile haya enviado un embajador a Venezuela. Quiero decirlo francamente, en estas circunstancias no se puede enviar un embajador. Y la justificación que sea para el tema de migración a mí no me parece, porque perfectamente se pueden llevar relaciones diplomáticas sin tener embajadores y simplemente se llevan a otro nivel. Y por lo tanto quiero manifestar mi disconformidad con que Chile haya decidido enviar un embajador a Venezuela. También quiero agradecer las palabras de Freddy y la ex embajadora, porque efectivamente el régimen venezolano lo único que exporta es miseria, violencia y ahora también tráfico de drogas. Es impresentable. Y al igual que lo hacen los delincuentes chilenos que van utilizando el visa waiver a Estados Unidos, dejan mal parado a nuestro país, un país de gente decente y de trabajo, quienes son parte de este tren de Aragua, entre otras cosas como, al parecer, uno de los asesinos quien participó del asesinato del carabinero Palma, tenía vínculos con el tren de Aragua, y que no solamente vendía drogas, sino que también traficaba mujeres. ¿Ah? Entonces, la verdad es que estamos hablando de lo peor, y ellos hacen mala fama a un pueblo de trabajo y que clama libertad, como lo es Venezuela. Yo quiero hacer una pregunta, Freddy, porque ¿cuál es su postura respecto a las sanciones que aplican ciertos países a los países con este tipo de narcodictaduras? Porque hay un debate por ejemplo, con las sanciones a Cuba. También hay un debate con las sanciones que se están hoy día imponiendo a Rusia respecto del conflicto que tiene con Ucrania. Y también se han levantado muchas sanciones a Venezuela, en particular en la importación de crudo venezolano, una vez que ocurre, digamos, la invasión a Rusia-Ucrania. Entonces, mi pregunta a ti como representante y a quien pueda respondernos también es cuál es su acercamiento respecto a la posibilidad de que países que sí quieren defender la democracia, los derechos humanos
apliquen sanciones de orden económico o de otro orden. Muy bien. Adelante, Fred. No, gracias por las dos preguntas. Em, la respuesta a la primera pregunta, muy políticamente hace mi respuesta, depende, ¿no? Y va a depender fundamentalmente de si lo que está pasando con Lula ayer es la tendencia del mundo o si por el contrario es algo que también va a ser condenado y genera más bien rechazo y algo a no imitar. Porque de nuevo, hoy en Venezuela no hay elecciones libres, hoy no hay condiciones libres, dicho por el informe de la Unión Europea. Nosotros lo hemos dicho durante años, pero es decir, un tercer actor, la Unión Europea, dejó muy claro que en Venezuela no hay elecciones libres. Maduro solamente se sienta en la mesa de negociación, y lo vinculo con esto, porque hay sanciones. Es decir, yo soy nombrado miembro de la mesa de negociación. Hasta hace poco estuve yendo a todas las reuniones y asistiendo como parte del proceso de negociación. Y lo que piden es levantamiento de sanciones, reinserción y reconocimiento diplomático. Esos son los temas, legitimidad y plata. Eso es lo que quiere la dictadura. Entonces, si Maduro obtiene legitimidad y plata y a cambio de eso no tiene que soltar presos políticos y no tiene que haber condiciones electorales, no van a haber elecciones libres en Venezuela. Si por el contrario, el mundo libre le exige que para que sea reinsertado en la comunidad democrática y para que pueda Venezuela reinsertarse en el sistema financiero también, habrá entonces elecciones libres. Y sobre las sanciones, creo que respondí en parte ahorita, pero voy a ser mucho más directo. Yo estoy absolutamente a favor. Absolutamente a favor. Y hay un debate que primero es falso. Hay estudios que demuestran cómo incluso el régimen se vio obligado a liberalizar la economía y permitir que muchos privados pudiesen desarrollar trabajo libre y dejar de criminalizar a lo que era el esfuerzo después de que comenzaron las sanciones. Entonces, hay una argumentación que busca plantear que es que las sanciones perjudican al pueblo. Cuando toda la crisis comenzó mucho antes, en Venezuela hubo crisis de ausencia de papel toalé, papel sanitario, 3 años de que saliera la primera sanción. Y es producto de la corrupción y el declave de la industria petrolera. Ya mucha gente se le olvida también que muchas de estas sanciones no son solamente un castigo por ser antidemocrático, es porque el régimen de Maduro utiliza empresas estatales para generar lavado de dinero y crimen internacional. Entonces también muchos países se protegen de esto generando sanciones para que estas empresas no sigan siendo utilizadas por el crimen transnacional para poder perjudicar a esos países. Entonces, si consideramos que lo que ellos piden en cualquier negociación es levantamiento de sanciones, B, que la crisis venezolana comenzó mucho antes del tema de las sanciones, y C, que permitirle a Maduro tener recursos libres solamente va a ser generado para mayor corrupción y mayor represión, obviamente sería un absurdo plantear un levantamiento unilateral. ¿Nosotros queremos sanciones para toda la vida? Obviamente que no. Nosotros estamos a favor del levantamiento de sanciones siempre y cuando esté condicionado a concesiones democráticas significativas, ¿no? Porque también lo que ellos hacen a veces es la puerta giratoria, que a mí me la aplicaron. Me hicieron una orden de captura, me refugié 3 años en la Embajada de Chile, me dieron un indulto y me metieron preso cuando salí a la calle. Y eso fue conmigo, pero hay compañeros que han estado 3 veces presos. Pero a veces no es individual, es que liberan a 100 presos políticos y luego meten a 200 más. Entonces no se trata de buscar pañitos de aguas calientes para decir, no, bueno, ahora sí hay una mejora, es resolver el problema sistemático. Entonces, 100% de acuerdo, y a eso agrego un tema adicional. Y es que también yo he escuchado en parte de la comunidad internacional el debate sobre, bueno, no queremos acciones militares, ok, pero entonces tampoco queremos sanciones. Entonces, ¿cuáles son las herramientas con las que vas a presionar a un dictador? Con discursos. ¿Alguien cree que a algún dictador le importa que le digan cualquier cosa en una nota de prensa? O que una ONG diga, eres malo. A esta altura ya no les importa. Ya cruzaron una línea que no les importa que les llamen lo que sea.
Entonces, a este tipo de dictadores se les tiene que tratar como son y con fuerza, con fortaleza. Entonces, si las sanciones son la única herramienta para lograr la libertad, obviamente que no. Cuba creo que es un ejemplo claro de que en efecto las sanciones no te logran una democracia. Pero también hay que recordar que en el caso venezolano la mayoría de las sanciones son puestas solamente por un país, que es los Estados Unidos. Y nosotros tuvimos muchos problemas coordinar con sanciones en general a nivel multilateral. ¿Y de qué sirve una sanción para presionar a un jerarca del régimen a que vaya a la democracia si no puede tener una propiedad en Miami, pero se la compra en la Gran Avenida de Madrid? O lava dinero con un negocio en Chile. O tiene los hijos estudiando en Saint-Paul en París. Porque eso estoy haciendo casos reales de información que tenemos de jerarcas del régimen que tienen familias viviendo en Madrid, apartamentos en París, lavando negocios en Colombia. Entonces, bueno, sí, no pueden ir a los Estados Unidos, no pueden ir a Disneylandia, pero van a Dubái y se gastan todo el dinero de los venezolanos de esa manera. Entonces, para que las sanciones sean efectivas, o mejor dicho, si hay una crítica a las sanciones, es que no se han ejecutado de la manera inteligente y correcta. El tema no es levantemos las sanciones a cambio de nada, porque solamente va a implicar la permanencia de una dictadura que se seguirá expandiendo en el continente. Gracias. Gracias, Freddy. Yo creo que ha quedado meridianamente claro. Hemos decidido también suspender el segundo punto de tabla. Lo vamos a dejar para la próxima sesión. Y le hemos dado la excusa a la directora jurídica de la Cancillería, directora de Asuntos Jurídicos, también al abogado del Departamento de Tratado y Asuntos Legislativos, como también a la prefectura inspectora de investigaciones y los oficiales jefes que estaban también esperando para ser atendidos. Así que quedó para la sesión siguiente. Había que dar un espacio de tiempo justamente a un tema tan sensible como es la situación de Cuba y Venezuela. Agradecer a todos los que hoy día estuvieron presentes. Señalar que esta comisión ha tenido un fuerte compromiso. Yo en mi doble carácter, además de presidente de la Comisión de Derechos Humanos y de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de ambas comisiones, solidarizo con Freddy, con el pueblo venezolano, con aquellos que han dado una lucha, y quiero agradecer también a Pedro Felipe Ramírez por ese acto de acogimiento que tuvo también para aquellos venezolanos que estaban siendo perseguidos. Y por sobre todo, bueno, vamos a considerar justamente lo que señalaba Macarena. Nosotros presentamos 2 denuncias, una por desplazamiento forzado a personas en favor de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estaban en nuestro país. Eso también ha tenido curso. El abogado Juan Carlos Manrique ha estado llevando justamente esa causa, como también la firma que hicimos los parlamentarios chilenos respecto a la denuncia respecto al régimen de Maduro. Por supuesto que mantenemos y esperamos que estén dadas todas las condiciones. Vamos a considerar todos los antecedentes que ustedes han planteado para ver si podemos sacar proyectos de resolución que van a requerir, por supuesto, la firma de un grupo muy importante de parlamentarios para poder presentarlos, cerca de 24 o 25 senadores y senadoras, y además votarlo en la sala. Así que vamos a pedir también la solidaridad de todos y cada uno de los senadores y senadoras en este sentido. Así que no me queda nada más que antes de concluir, que viva Chile y viva Venezuela libre. Muchas gracias. Les vaya bien. Hasta luego. Y Cuba, por supuesto.